La creatividad y sus distintas definiciones. Tenemos, número 1, actividad imaginativa orientada a tener un resultado original de valor. Segundo lugar, habilidad en que se superpone libertad de expresión, pensamiento imaginativo, asociativo, pensamiento crítico. Permitir que los estudiantes generen y extiendan sus ideas, sugieran hipótesis, apliquen la imaginación y busquen resultados innovadores alternativos. Ser imaginativos, ir más allá de lo obvio, ser consciente de lo no convencional, ser original de algún modo, producir necesariamente un resultado o un producto. La creatividad, desde allí de esas definiciones podemos decir que es un pensamiento original. Es sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. La creatividad es una habilidad típica de la cognición humana. Podemos decir que la aplicación de conocimientos y habilidades de manera de lograr una meta valiosa. Para lograrlo, los estudiantes necesitan 4 capacidades, que estas son: identificar nuevos problemas, transmitir conocimientos adquiridos, creer el proceso gradual del aprendizaje, concentrarse en la realización del trabajo. Partiendo de sus características, podemos decir que se debe aclarar que no existe ningún estereotipo del individuo creador. Si bien todo presenta ciertas similitudes, algunas de estas similitudes pueden ser que manifiesten una gran curiosidad intelectual, que disciernen y observen de manera diferenciada, tienen en sus metas amplia información que pueden combinar, elegir y extrapolar para resolver problemas. Demuestran empatía hacia la gente y hacia las ideas divergentes. La mayoría pueden ser introvertidos. No están pendientes de lo que otros piensan sobre ellos, si se hallan bastante liberados de restricciones e inhibidores convencionales. No son conformistas en sus ideas, pero tampoco anticonformistas. Son más bien auténticamente independientes. Poseen capacidad y análisis de síntesis. Poseen capacidad de redefinición, es decir, para recomodar ideas, conceptos, gentes y cosas, para transponer las funciones de los objetos y utilizarlas de manera nueva. Existen diversas estrategias para incentivarlas. Algunas de ellas son: contar con el espacio y el tiempo adecuado, fomentar la autoestima y la confianza en los estudiantes, involucrar a los niños en las habilidades del pensamiento crítico, favorecer la integración de los contenidos a través de temas significativos para los estudiantes, motivar a los estudiantes a la expresión de ideas a través de medios expresivos y simbólicos. En cuanto a la evaluación de las estrategias, ante todo debemos saber que la evaluación es un proceso permanente en la vida del ser humano. Desde niños aprendemos a valorar todo aquello que hacemos y dejamos de hacer para adquirir el sentido de la responsabilidad de nuestros actos. De esta manera, distinguimos lo que es perjudicial o benéfico, es decir, asumimos la evaluación como una actividad reflexiva. De nuestra práctica pedagógica nos planteamos una serie de interrogantes y dudas con relación a la evaluación y el papel que ésta juega en los diferentes momentos de nuestros trabajos. Algunas de estas interrogantes podrían ser: ¿cómo evalúo a mis niños? ¿Para qué sirve evaluar? ¿Cómo considerar las particularidades de cada uno de los estudiantes? ¿Cómo me permite mejorar mi trabajo en el aula? Son interrogantes que el docente de hoy, en su afán e interés de obtener mejores resultados en los aprendizajes de sus niños, no solo se preguntan, sino se esfuerzan para encontrar las respuestas, para acompañar a los niños en sus particulares formas de aprender. Para ello, se vale de los postulados de la pedagogía actual, derivados básicamente de los aportes de la psicología genética de Piaget, de la psicología cognitiva de Brunner y Aswell, la psicología de Vygotsky, entre otros. Desde esta perspectiva, la evaluación responde a una manera de mirar y escuchar, conocer, sin perder de vista nuestras expectativas de logro, ni de la de nuestros niños. El docente entonces reflexiona sobre lo que implica para los estudiantes el aprender, estableciendo estrategias creativas de evaluación que le permitan considerar
los diferentes ritmos de aprendizaje de cada uno, ya que no todos aprenden del mismo modo, ni en el mismo tiempo, ni con el mismo trabajo. Entonces podemos decir cómo evaluar la creatividad si se entiende la evaluación desde su definición más amplia, es decir, emitir un juicio de valor sin restringir la calificación. Existen varios criterios que se pueden aplicar en un contexto escolar. Algunos de estos criterios, según Torrance en 1974, nos dice criterios para evaluar la creatividad: originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad. Cuando hablamos de la originalidad, es la capacidad para producir ideas inusuales. Fluidez, capacidad para producir un gran número de ideas. Elaboración, capacidad para desarrollar las ideas. Flexibilidad, capacidad de producir una gran variedad de ideas. Tenemos otros tipos también de evaluación. Según Festinger en 1981, que nos dice novedad y resolución. Cuando nos habla de la novedad, es la estrategia que sea novedosa para crear un cambio radical. Resolución, que permita satisfacer una necesidad o resolver una situación. Síntesis es que exista coherencia entre la aplicabilidad y el objetivo a lograr. Cuando hablamos de un tema muy interesante, cuando nos relacionamos a la autoevaluación de la creatividad, esta tiene como valor por su naturaleza formativa. Además, la considera como la técnica que mejor responde al carácter cualitativo de la evaluación. Es importante mencionar que dentro de las estrategias de evaluación que podemos aplicar teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, tenemos evaluar a los niños y niñas considerando las condiciones personales que tiene cada uno, permitir que muestren que son capaces de resolver situaciones problemáticas y aplicar lo aprendido en el momento oportuno. Ayudar a los estudiantes a identificar y estimular sus logros y a reflexionar sobre sus errores. Comunicar a los estudiantes confianza, seguridad y optimismo. Estimular la capacidad de pensar. Utilizar técnicas e instrumentos funcionales, prácticos y diferenciados. Desarrollar el proceso de evaluación como una experiencia más en el aula y no como una prueba. Partiendo de todo lo antes dicho, podemos decir o podemos hacer mención de las diversas importancias que tiene la evaluación de la creatividad. En primer lugar, incentiva la autoestima del estudiante. Se incrementa la capacidad de adaptación a un entorno. Desarrolla la imaginación. Desarrolla la capacidad de comunicación. Mejora las relaciones sociales y la integridad personal. Incrementa la capacidad de afrontar diferentes retos. De allí pues, partiendo de toda la importancia que tiene la evaluación de la creatividad dentro de lo que es el ámbito educativo, tenemos que considerar que tenemos que siempre mantenerla en práctica. Y si no la tenemos en práctica, incentivarnos nosotros como docentes para generar esa creatividad en impartir conocimiento a través de diversas estrategias creativas, para que el estudiante tenga conocimientos y aprendizaje significativo. De esta manera cierro con la siguiente frase. El objetivo de la educación consiste en formar personas que sean capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Esto lo dice Jean Piaget en 1896-1980. Les habló Janet Tesorero.